Mis hermanos, las tres lecturas casi, pues hay una relación en cuanto que nos advierten de muchos peligros. El pensar de una manera egoísta, el pensar de una manera solamente como si yo fuera el único del mundo, pues trae no solo consecuencias después de morir, en esta vida ya nos trae consecuencias. Antes de empezar con la primera lectura, la segunda y el Evangelio, quiero comentarles una pequeña historia que me tocó, y seguramente a todos ustedes, porque muchos de nosotros tenemos hermanos y nuestros papás dejaron alguito, por lo menos no murieron yescas, ¿no? O hay papás vivos también, dije, estos sinvergüenzas se van a pelear, mejor lo dejo al padre Edwin. No, mentira, pero o a los dominicos, etcétera. Amén, gloria. Eso significa, los aplausos significa que me van a dejar. Ajá, está bien. Muy bien. Entonces hemos tenido problemas, pero hermanos, la herencia, en vez que sea para ser dividida, más bien la herencia divide a los hermanos, ¿o no? En vez de ser dividida, a ver, esto. En el Antiguo Testamento, el mayor se llevaba una buena parte, más que el menor. Más que el menor, ¿por qué? Porque se supone que el mayor sufre con el trajín de los papás después de cuidarlos. Era para eso. El menor recibía su parte y listo, pues. Pero en este caso, esta historia que me conmovió, pues una señora de la Chiquitanía se casó con un extranjero. El extranjero vino, creo que vivió acá, pero como no podía ganar mucho dinero, el extranjero se va a su país, no sé si Alemania, pero algún lugar de Europa. Y allá trabajando mandaba dinero, pero nadie se enteraba. Por alguna razón el hijo mayor, que era más, ya estaba en colegio, se vino a la ciudad, abandonó a sus hermanos y a su madre, y allá ellos vivían de lavar ropa, de prestarse un poquito de agricultura, el papá en el exterior, la mamá con sus hermanos, con sus hijitos allá y el hermano mayor acá. Y al estar acá, pues él empezaba a tener mansiones, empresas y todo eso. Y la mamá también, cuando ya era mayorcita, se vino a un barrio pobre y nunca supo, y hasta que murió también la mamá. El papá de muchos años, el extranjero, volvió, al ver la realidad de sus hijas, se murió, no sé si de tristeza o qué. Una de las hijas que surgió de la pobreza se fue a visitar a sus familiares del extranjero, y ahí se enteró que su padre mandaba mes tras mes, año tras año, buena cantidad de dinero para que ellos puedan vivir de una manera cómoda y buena. Pero resulta que eso le llegaba al hermano mayor, y el hermano mayor se enriqueció sin darle, y lo vio morir a su madre en extrema pobreza. Esa es codicia. Pudiendo compartir con sus hermanos, que solo él se llenó, y tenía otra hermanita que también, entre ocultos los dositos, recibió su migajita que también tiene. Mamá y los demás hermanos murieron en pobreza, pero la que se fue al exterior se enteró de que el hermano mayor acaparó, usurpó, se adueñó de todo lo que mandaba el papá. Y ahora la pregunta es, ¿de qué sirvió tanto acaparamiento, tanta injusticia, tanta avaricia, tanta codicia? Desde hace unos cuantos años, no sé si 3 o 4 o 5 años, este hermano que hizo eso está postrado en la cama. Está, no sé si con tumor o con cáncer o es paralítico, no lo sé, no lo especificó la señora. Pero ¿de qué sirvió acaparar tanto? Y ni siquiera llega a los 70 y ya está postrado en la cama. Tal vez por su egoísmo, tal vez, qué sé yo, pues. La cosa es, a eso se le llama codicia. El querer, el no tener compasión ni de su propia madre, peor de sus hermanitos, mendigando en la calle un poco de mantequita, un poco de arrocito, lavándose ropita, y que el hermano, el hijo de sus entrañas,
se lo haya consumido todo. A ese se lo llama avaricia, codicia y todo lo demás. ¿Cuántos hermanos, incluso vienen católicos mansioneros, que Padre, mi hermano se lo han quedado, Padre, nos los han quitado, lo quieren matar a mi mamá por reclamarle herencia? Dios mío, ¿a dónde estamos llegando? Y esto no son en ateos, no son en mundanos, son en católicos. Por eso ahora entro al libro del Coelet o el Eclesiastés. El Coelet es un predicador, así Coelet significa predicador. Son de estos textos del Coelet, son de los libros sapienciales. Se dice que hay dos críticas, mis hermanos, dos críticas. La crítica primera, de parte externa, son de los profetas que profetizaron contra el pueblo, contra los reyes, contra las idolatrías. A eso se le llama crítica externa. Crítica externa, porque dice, tú te lo has, etcétera. Están viviendo en idolatría, ustedes están viviendo en injusticias, están oprimiendo al pueblo. Eso es crítica externa de todos los profetas mayores, los profetas menores, ellos dieron palo a los reyes, al pueblo, etcétera. Y la otra es la crítica interna, que es de Job y del libro de Coelet o Eclesiastés, de crítica interna. Sus escritos era para hacer pensar al pueblo el sentido de su vida, el sentido de su fe, en quién creía, qué hacía. A eso se le llama crítica interna, de decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿En quién pongo mi confianza? Si mi matrimonio, si mis bienes me están llevando de alguna manera a compartir, ¿tiene sentido mi vida? A eso se le llama crítica interna. Y hoy día nos vamos a preguntar nosotros también, después de más de 2000 años, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy reclamando? ¿Estoy siendo egoísta con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres? ¿Estoy siendo acaparador? ¿No estoy compartiendo lo que me han dado? Por eso el Coelet, mis hermanos, se van a preguntar. En primer lugar, va a decir, el predicador se va a decir, poniendo a Salomón en boca, su Salomón va a decir, escuchen la primera, esto tienen que leerlo en sus casas. No, en unos 3 minutos voy a tratar de decir el sentido del Coelet. Ustedes tienen que meditarlo, pero les doy a dar pautitas. Va a poner este discursito en nombre de Salomón. Salomón ya había muerto casi 600, 500 años atrás, y estos son 300 años antes del Señor. O sea, solamente está usando a Salomón esta parte que dice, discurso de Coelet, hijo de David, rey de Salomón. Pura ilusión, dice Coelet, pura ilusión, todo es ilusión. La palabra vanidad se puede traducir por vaciedad, por ilusión, se puede traducir por sinsentido, por muchas maneras. Por tanto, pues no hay nada bajo el sol significa en la vida cotidiana, en la vida ordinaria. ¿Qué va a dar sentido a mi vida? ¿Mi trabajo? ¿Qué va a dar sentido a mi vida? ¿Mis títulos? ¿Mi sabiduría? ¿Mis conocimientos? Todo eso es limitado. Tarde o temprano nos vamos a morir, y por eso va a decir, va a poner un doble experimento el sabio, y eso es a partir del 1:12. Va a decir, yo, Coelet, rey de Israel en Jerusalén, me dediqué a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Poniendo a Salomón, dice que la primera investigación, el primer experimento es que él buscó la sabiduría, los conocimientos habidos y por haber. Como muchos de nosotros, títulos más títulos más títulos. ¿De qué nos sirve la tecnología si nos va a llevar a la perdición? ¿De qué nos sirve la ciencia que casi nos mata a la media humanidad, entre comillas? ¿De qué nos sirve la tecnología, la ciencia médica, que para mí es un fracaso, con todo respeto? Lo del COVID, ¿qué es? ¿Para qué nos sirve tanta tecnología, tanta sabiduría, tanta ciencia si la humanidad está entrándose al fango? Eso está diciendo el Coelet, utilizando a Salomón, que se supone que era el sabio de los sabios, que se supone que era el entendido, el conocido en todo. El primer experimento es eso: me dediqué a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Pero resulta que
pues todo eso era un fracaso. Porque después Salomón, con toda su sabiduría, se va a llenar de placeres, se va a llenar de palacios, se va a llenar de mujeres hermosas entre paganas y judías. Más de 1000, dice la palabra de Dios, porque Dios le otorgó esa sabiduría. Pero después su corazón se va a agriar, después su corazón se va a achicopalar. Y dice, ¿cuál es la otra? Entonces, al ver que la sabiduría humana, la sabiduría de toda la sabiduría fracasó, el otro experimento es: entonces me dije, dice en el capítulo 2 de Coelet, vamos a ensayar con la alegría y gozar con los placeres. También esto resultó pura ilusión. Por eso va a decir, traté mi cuerpo con vino, me di a la frivolidad para averiguar si eso es lo que más me conviene al hombre durante todos los días de su vida. Hice obras magníficas, construí mansiones, huertos, parques, árboles frutales, adquirí esclavos, esclavas, servidumbre. También me di, construí, acumulé también plata, oro, riquezas, vinos, etcétera. Me conseguí cantores, cantoras, muchas mujeres hermosas que son la delicia de los hombres. Todo eso era ilusión, porque al fin y al cabo también se van a morir y van a entrar a la fosa. Les invito a leer, hermanos, el Coelet. Pero saben que al final, ¿qué va a decir? Entonces, ¿qué? Despuésito en el capítulo 3, todo tiene su tiempo, va a decir Noé. ¿Han leído ya alguna vez? Todo tiene su momento. Cada cosa tiene su tiempo bajo el sol, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo lindo al final del Coelet dice esto en conclusión, y ahí vamos a parar. El que quiera oír hoy, el que quiera dormir se duerma nomás, no hay problema. En conclusión, y después de oírlo todo, capítulo 12, verso 13 dice: honra a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es ser hombre, guardar sus mandamientos, honrar a Dios, que Dios juzgará todas las naciones, aún las ocultas, las buenas y las malas. Quien honra a Dios no vivirá de esa manera de derroche, egoísta, de acumular y de sin olvidar, mejor dicho, olvidando de sus padres. El que honra, el que comparte, el que siempre está presto, esos tendrán la vida eterna. ¿Se han dormido? Yo me estuve asustando. Pensé que se durmiera. Ahora en la segunda lectura, mis hermanos, en la segunda lectura, está bien, está bien. Por ahí se me duermen estos, tengo que mirarle a los ojos. Hermanos, ¿cuál es la falencia que nos habla el libro a los colosenses, a los colosas, como dice él? Pablo nunca visitó esa comunidad, no visitó, pero tenía un discípulo que estaba evangelizando esa zona, pero se enteró que ya los cristianos que habían recibido el bautizo estaban viviendo la misma vida de su pasado. Seguían en fornicaciones, porque la cultura griega pues tenía sus cosas. Seguían viviendo en lo mundano, en egoísmos, en lujurias, en banquetear, porque el pueblo griego, con toda su sabiduría, que ellos inventaron prácticamente la filosofía, y habían grupos de filósofos de donde salieron grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles y tantos otros filósofos, pero también tenían sus costumbres paganas de vivir de alguna manera, de una manera pues lujuriosa. Y cuando esto se entera San Pablo, les va a mandar esta carta. Les va a decir: ustedes han sido bautizados, ustedes ya han muerto a ese hombre viejo que estaba viviendo en un egoísmo, que estaba viviendo en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Qué es lo que pasa cuando una familia conoce a Dios?
llega a bautizarse y está viviendo en Dios, ¿cuándo empieza su mal? Cuando se toca con lo material. ¿Cuántas veces yo he visto en los amigos, en las amigas, que cuando empiezan a prosperar, tienen tu trabajito, tienen buen negocio con la bendición de Dios, se van al negocio, se van al dinero? Padre, ya no tengo tiempo para la misa. No, padre, eso ya, sí voy, pero sí. Y empiezan a separarse, empiezan a tener los hijos wifi en cada cuarto, televisor, tablet, celular, porque claro, viene, ya no van a misa, ya no se reúnen en el almuerzo, cada uno por su lado, y de ahí viene la lujuria. Los bautizados, aquí no estamos criticando a otras personas. Pablo no se ha dirigido a los paganos de Colosas, a los cristianos de Colosa. Les está recordando que ellos han nacido para Dios. Les está recordando que ellos sí han muerto en Cristo, que son otros que están viviendo para la vida eterna. Y así ahora a nosotros nos está diciendo, porque incluso esa parte no lo dice hoy la lectura. Esa parte no lo dice hoy la lectura. Pero dice: ahora en cambio, por medio del cuerpo carnal de Cristo entregado a la muerte, han sido reconciliados, para que ustedes vivan sin griteríos, sin egoísmo, con toda fe, perdonándose siempre. Por eso, mis hermanos, tenemos que nosotros tratar de vivir en ese sentido, para que nosotros no caigamos en la tentación. Que el otro día una señora vino ahí, mejor con ejemplito, porque ustedes se han ido a burisear, creo, anoche. Me dio tanta pena, que se había casado una señora a los 19, 20 años. El hombre 3, 4 años mayor. Y él profesional, ella apenas bachiller. Ya estaban tienen 13 a 14 años de casados. Él trabaja en una institución y ella se casaron por la iglesia, todo bien. Primero, segundo, tercer año, excelente. Ya empezó él a faltar, empezó a llegar borracho. Empezó, claro, como él traía la plata y la mujer ama de casa, y ella confiada en su esposito, bien. Ya han dejado de orar, han dejado de orar el rosario, ya no iban a misa juntos. Él en su oficina, su jefa, entre comillas su jefa, su jefe, sus compañeros, era más salir, y ella seguía. Un hijo, otro hijo, otro hijo, otro hijo, 3 hijos, 4 hijos, perdón. Y ahora él le dice: salite de la casa, que no tiene trabajo. Ella lo dio todo por sus hijos. Ella es muy religiosa, se aferra a Dios, pero él ya le ha dicho: la casa es mía, porque construyeron en una casa de herencia. ¿Con quién? Con una de sus colegas. ¿Qué va a hacer con 4 hijos? Por eso mismo, mis hermanos, cuando nos entra la avaricia, cuando nos entra la codicia, cuando nos entra la lujuria, no hay matrimonio que aguante cuando no oramos juntos, cuando no recuperamos ese nuestro bautizo, de estar conscientes de que yo soy hijo de Dios, me he casado ante Dios, le he jurado ante Dios que yo voy a serle fiel en las buenas y en las malas. Aunque se haga gordita, pachoncita, es mi mujer. Aunque el sinvergüenza huela a coca, es mi marido. Yo sé que ustedes no bolean, por eso no conocen nada. Ustedes no toman chichita ni cerveza, nada. Ustedes todos los días de rodillas, 24/7. Gloria a Dios. Es doloroso escuchar eso, mi hermano. Cuando yo le dije: ¿qué pasó? También vino ayer otro hermano y admite él su culpa, lo admite, nunca le fui infiel. Sí, me he descuidado la oración. Sí, que a veces llegaba borrachín, otro hermano. Pero ahora la mujer ha dicho: me voy, punto. Se fue a la casa de su mujer, y él, los varones no estamos preparados para el engaño ni para que nos dejen.
cómo sufrimos, cómo, me incluyo porque soy varón también, pues tengo sentimientos, ¿no? Cómo sufrimos y lloramos cuando nuestra peor es nada se va. Cuando el Padre, quiero que vuelva, casi me mato por eso. Entonces no sirves para nada, bien tirado que te haya dejado, le dije yo. Claro, si me dice que casi se mata, entonces eres blandengue, es un tipo superficial, es un tipo sin conocer principios. Puede que hayas fallado, pero ¿por qué no tienes hijos? ¿Por qué te tienes que querer? Entonces tú no sirves, pues por eso te ha dejado la propia, le dije. Entonces, mis hermanos, eso es lo que pasa cuando uno no pone su confianza en Dios, cuando se descuida, cuando cree que su dinero le va a salvar de todo, cuando cree que las cosas que está haciendo le van a salvar. Y eso es Pablo. Bautizados, recuerden eso, nos dice Pablo, a todos, a curas, a monjas, a casados, no casados, solteros, jóvenes, a todos nos dice el Señor a que nos mantengamos fieles, porque tarde o temprano el que no tropieza resbala. Amén, amén, amén. Para el evangelio tengo media hora de predicación, ¿está bien? Más les va. Me va a tratar mejor, no. Hermanos, en primer lugar, ¿han escuchado ustedes? La herencia en el Antiguo Testamento no es malo. No es malo. ¿Se acuerdan quién fue primero que pidió la herencia? ¿Quién fue? En vida, el sinvergüenza. En vida. La herencia regularmente, ¿cuándo se habla de herencia? Cuando alguien muere. ¿La herencia es nuestro sacrificio? ¿De quién? ¿Y por qué somos tan estúpidos para reclamar una herencia que no nos corresponde? ¿Por qué somos tan necios el trabajo de nuestros padres, nosotros peleándola? Y hay gente entre nosotros, mis hermanos, que vienen incluso, ya están demandando a sus padres para que les den la herencia. Eso es ser demasiado, no sé cómo decir, estúpido, necio, animal, no sé, perdón, pero eso no es posible. Este joven, bueno, el papá es parábola, es un cuento. El papá le dice, toma hijo, y se fue a derrocharlo. También hay un judío que le pregunta al Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? La herencia de la vida eterna, porque es una herencia. ¿Qué responde el Señor? ¿Qué responde el Señor? En el capítulo 10 está, mis hermanos. En el capítulo 10, verso 25. El maestro de la ley se le acerca al Señor y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿qué lees? ¿Qué está escrito? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No dice una partecita a tu Dios y otra partecita a tus $10,000 que está ahí en el banco, $1,000 que le has ocultado a tu mujer en la cooperativa. No dice eso. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Esa es la herencia que debemos buscar. No la herencia de nuestros padres que se rajaron, se mataron, les dio diabetes, incluso se enfermaron por los biencitos que ellos hasta el último momento deben guardárselo. Eso no nos corresponde, no es nuestro derecho, aunque diga la justicia moralmente, no es nuestro, es de nuestros padres, ¿sí o no? Por eso mismo, mis hermanos, debemos nosotros tener mucho cuidado con la herencia. No nos corresponde. Trabaje si quiere tener algo, pero no espere que tu madre se muera para adquirir y quitarle. Por eso nuestro corazón está pervertido, porque hay dureza de corazón, por eso mismo, mis hermanos, ahora el Señor va a ser fuerte con aquel que le pregunta y le va a decir. Un hombre dice que se le acerca. Él podía haber ido a los rabinos que hacían este trabajo de repartidores,
Podía irse a los maestros de la ley, podía irse a los rabinos de ese tiempo, pero él quería seguramente aprovecharse del Señor y decirle que solucione su problema. No dice ahí si era mayor o era el menor. No dice si era una parte, puede que haya peleas y ella haya luchado. No dice el Señor, no dice el hombre solo le dice: Señor, que me reparta la herencia. Y ahí el Señor va a ser fuerte. ¿Quién me nombró árbitro o juez? Yo no estoy para ser su repartidor. Yo no estoy para una u otras cosas. Aspiren a cosas más importantes y no estén en estupideces. Y hoy también tal vez venimos aquí a suplicarle para que, qué sé yo, tampoco caigamos tan bajo, mis hermanos, como este hombre que le pide al Señor que le reparta eso tranquilamente, pudiendo ir a un juez de ese tiempo, a un rabino que hacían este trabajo, podía haber solucionado su problema. Pero quizás quería aprovecharse, como muchos de nosotros a veces queremos usar al Señor para que nuestro beneficio propio. Señor, bendecime que este negocito, faltaría que le digamos: Señor, estoy llevando 5 kilitos de merca a España, por favorcito que pase. Faltaría que le pidamos eso. ¿Cómo pues, mis hermanos? Eso prácticamente le está diciendo al Señor: Señor, quiero, no sé, pues estupideces, que me vaya bien en mi negocito, que me vaya algo truculento, algo falso, algo corrupto, que le pidamos al Señor para que nos vaya bien. No, mis hermanos, a eso ya sería el extremo. Y por eso Él va a decir enfáticamente, nos advierte de la codicia. La palabra codicia es, mis hermanos, de alguna manera una aversión, una obsesión desmedida de acumular bienes por encima de todo, de tu papá, de tu mamá, de tu esposa. Y por eso va a poner la parábola. Le va a poner a un hombre solitario que habla con sí mismo. Parece que este hombre ha sido bendecido, parece que este hombre ha tenido buena producción, y la producción no da pues como arte de magia. Cayó lluvia y dio mucho fruto. En vez de decir: esta partecita voy a llevar a los mansioneros, esta partecita para los padres dominicos, esta parte, bueno, para la iglesia, esto para mis padres y esta parte yo lo voy a disfrutar. Ese hombre se hubiese ganado el reino eterno, ¿o no? Como muchos mansioneros muchos mansioneros hacen eso, mis hermanos. En el confesionario: Padre, he venido, y eso ya no es días del Señor, ¿qué habrá pasado? Ya no viene, una de miles. Padre, he traído, esto es para el padre Aldo en ese tiempo, para el padre Pastor, y esto para el padrecito, creo que era Chucho, Jesús, y esto para usted. Esto estoy compartiendo de mi bono sol. Uy, qué tierna la viejita. Quiero compartir con ustedes. Si ella tal vez ya se ha ido, se ha ganado y ha heredado el reino de los cielos con lo poquito. Tal vez no tenía mucho, pero con lo poquito. Cuidémonos de la codicia. Una cosa es seria. Nosotros en Collalania decimos fierro bolsa a los que no les cuesta soltar. Ya. Una cosa es eso. Otra cosa es el tacaño. Hagamos vaquita. No tienen para vaquita. Compremos sodita, no. Pero le gusta tomar, ¿no? Le gusta tomar. Otra cosa es el avaro, ya. El avaro, el que siempre no. Y tengo hartos cuentos de esos, de señoras que teniendo casas y autos y de lujo, mendigan en la calle. Eso ya es una forma de avaricia. También, y la codicia nos hace perder el alma. Es a nosotros. El mundo está lleno de esos, mi hermano. El mundo está lleno de codiciosos, de personas que acumulan. ¿Para qué les sirve? Así como dijo el Coelet: ni la sabiduría, ni la ciencia, ni los conocimientos, ni la posesión, de todos modos vamos a irnos a la fosa. ¿Para quién va a quedar? Ya saben, ¿para quién? Para el pata de lana. Para el pata de lana va a quedar tu trabajo. Espero que mi hermano esté escuchando. Mi hermano es re trabajador.
duerme 3 horas, es panadero, se saca la injundia trabajando. Pero las consecuencias de solo trabajar y trabajar, ¿qué nos traen? Primero, división. Nos traen problemas de salud, nos traen problemas de enfermedades. Los hijos se cansan y se van y se escapan. Y al final, ¿en qué quedas? Enfermo. Aunque tengas ahí, ¿cuánta cantidad te va a salvar? ¿Te va a salvar verdaderamente? ¿Cuántos hermanos se han muerto por el COVID? Ni han llegado a disfrutar. Han puesto, yo sé que un hermano ha puesto más de 500,000 bolivianos para salvar su vida. De todos modos se ha muerto. De todos modos se ha muerto. La ciencia, yo no pongo mi vida en la ciencia, ni en los conocimientos. Cualquier cosa no está guiado por Dios, yo lo desecho, por muy bueno que sea. Porque no es solo lo conocimiento, la sabiduría humana, solo eso nos va a salvar. Lo que nos va a salvar de verdad es mezclar los conocimientos humanos con el conocimiento de Dios. Nos va a salvar el tener nuestra posesión, agradeciendo a Dios, compartir con los demás. Ahí lo voy a dejar, mis hermanos. Sé que algunas cosas más tenía que decir, pero que Dios nos ayude a entender. En el compartir está la herencia de la vida eterna. En el compartir lo poquito, lo mucho, está la herencia de la vida eterna. Que así sea. Amén.